Paloma se volvió sospechosa al ver a su hija de 8 años llorando y aferrándose a la puerta de la casa, gritando que no quería ir a visitar a su abuelo viudo. Cada vez que llamaba, durante 3 semanas seguidas, la misma escena de pánico estaba siempre presente. La niña amaba al abuelo hasta los 8 años, pero de repente empezó a temblar solo de oír su nombre. Y cuando la madre encontró un dibujo escondido bajo el colchón de la niña, su corazón se detuvo. ¿Qué le hacía su padre a Sofía cuando estaban solos? Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder unas semanas cuando todo parecía normal y seguro. Paloma Méndez tenía 34 años y trabajaba como enfermera en el Hospital Civil de Guadalajara. Su vida no había sido fácil. Hace 4 años, su marido murió en un accidente laboral, dejándola sola para criar a Sofía, que entonces tenía solo 4 años. Desde entonces, Paloma hizo todo lo posible para que su hija no se perdiera nada. Trabajaba turnos dobles cuando era necesario, ahorraba todos los pesos, pero siempre reservaba tiempo de calidad para estar con la chica. Sofía era el rayo de sol en su vida, la razón por la que se despertaba cada día y enfrentaba la dureza de la rutina. Sofía era una niña de 8 años, llena de vida. Tenía el pelo largo y oscuro, ojos grandes y curiosos, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Le encantaba dibujar. Pasaba horas con sus lápices de colores creando mundos imaginarios, flores gigantes, mariposas coloridas y, sobre todo, dibujos de la familia. Siempre se ponía a sí misma, a su madre y a abuelo juntos, sonriendo. Era un niño seguro de sí mismo y alegre que adoraba hablar y contar historias de su día en el colegio. Estudió en la escuela primaria Benito Juárez, cerca de su casa en la colonia de Roma, y tenía varios amigos con quienes jugaba en el patio de juegos. Y estaba don Roberto, el padre de Paloma, un hombre de 68 años, viudo desde hacía 2 años. Don Roberto siempre fue ese tipo de padre presente, trabajador y dedicado. Trabajó toda su vida como carpintero, fabricando muebles a medida para familias de todo Guadalajara. Incluso jubilado, mantuvo su pequeño taller en casa, en Tlaquepaque, y de vez en cuando aceptaba algún trabajo para ayudar a vecinos o conocidos. Era un hombre respetado en la comunidad. Todo el mundo en la colonia le conocía. Siempre ayudaba a los necesitados, reparaba una silla rota aquí, una puerta atascada allá. Nunca cobraba nada a quienes no podían pagar. Cuando la esposa de don Roberto falleció, él quedó muy afectado. Ambos estuvieron casados durante más de 40 años. El dolor de la pérdida era profundo. Paloma notó cómo su padre se volvía más callado, más solo. Fue entonces cuando empezó a llevar a Sofía a pasar más tiempo con el abuelo. Pensé que sería bueno para los dos. Y realmente parecía que sí. Don Roberto se iluminó con la presencia de su nieta. Decía que Sofía iluminaba sus días solitarios, que la chica era la razón por la que aún encontraba alegría en la vida. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal incluso cuando todos decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales, que la mayoría ignoraría, se convirtieron en la clave para salvar a tu hija. El valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Cada detalle aquí está basado en hechos reales ocurridos en Guadalajara, y la historia que vas a escuchar conmoverá profundamente todo lo que crees sobre la confianza, la familia y la protección. Si has llegado hasta aquí es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Volviendo al principio de esta historia, Paloma siempre ha tenido una relación muy cercana con su padre. Don Roberto no solo fue un buen padre, sino también un ejemplo de hombre trabajador, honesto, dedicado a su familia. Paloma creció viendo a su padre despertarse antes del sol para trabajar en el taller.
siempre con una sonrisa en la cara, siempre dispuesto a ayudar. Le enseñó el valor del trabajo duro, la honestidad y la generosidad. Cuando Paloma decidió estudiar enfermería, don Roberto fue el primero en apoyar, incluso cuando el dinero escaseaba. Vendía muebles extra, hacía trabajos nocturnos, todo para asegurarse de que su hija tuviera una profesión, una vida mejor. Tras la viudez, don Roberto fue un pilar fundamental. Ayudaba económicamente cuando podía, pero más importante que eso era el apoyo emocional. Siempre estuvo ahí para Sofía. Recogió a la niña del colegio cuando Paloma estaba de guardia en el hospital. La llevó a comer churros en el centro de la ciudad. Le enseñó a hacer pequeños juguetes de madera en el taller. Cada sábado por la mañana, Paloma llevaba a Sofía a pasar el día con abuelo a su casa en Tlaquepaque. Era una rutina que comenzó hace 2 años, poco después de la muerte de su abuela. Paloma solía hacer el turno extra los sábados en el hospital, y don Roberto estaba encantado de cuidar de su nieta. A Sofía le encantaban esos días. Se despertaba temprano, emocionada, elegía la ropa más bonita, a veces un vestido de flores, a veces la blusa rosa que abuelo le había comprado en el mercado. Durante esos sábados, don Roberto hacía todo lo posible por entretener a su nieta. Me enseñó a usar herramientas de carpintería, siempre con cuidado, siempre supervisando. Le hice juguetes de madera, coches, muñecas, cajas decoradas. Sofía volvía a casa con los ojos brillando, contándole a su madre cada detalle del día. Abuelo hizo una casa de madera para mis muñecas, mamá. Mira qué bonito queda. Lo pintó de rosa porque sabe que es mi color favorito. También caminaron hasta la tienda de la esquina, la pequeña tienda del señor Morales, donde don Roberto siempre compraba dulces de tamarindo para su nieta. Sofía adoraba esos dulces, y don Roberto disfrutaba ver la felicidad de la chica. A veces iban a la plaza central de Tlaquepaque, se sentaban en un banco a la sombra de los árboles, y don Roberto contaba historias de la época en la que era joven, de las aventuras que vivió, de las lecciones que aprendió. Sofía escuchaba atentamente, fascinada, haciendo 1000 preguntas. Era una rutina perfecta. Paloma se sentía agradecida de tener un padre tan presente, tan cariñoso con su nieta. Sabía que muchos niños no tenían tanta suerte. Muchos abuelos eran distantes, ocupados o simplemente carecían de paciencia para los niños. Pero don Roberto era diferente. Parecía renovado con Sofía. El dolor de perder a su esposa seguía existiendo, por supuesto, pero la nieta devolvió la alegría a su vida. Doña Carmen, vecina de don Roberto, siempre comentaba a Paloma cuando la veía en la calle. Tu hija tiene mucha suerte, Paloma. Don Roberto es un abuelo maravilloso. Siempre le veo jugando con Sofía, siempre tan atento, tan cariñoso. La chica es su alegría. Paloma sonrió, orgullosa, asintiendo. Realmente se sentía afortunada. Los demás vecinos de la colonia también admiraban a don Roberto. Cuando se rompió un mueble, fue el primero en ser llamado. Reparaba puertas, mesas, sillas, siempre con dedicación, siempre rechazando el pago de los más necesitados. Era conocido por ser un hombre de buen corazón, alguien en quien se podía confiar con los ojos cerrados. Pero todo cambió el sábado que Sofía cumplió 8 años. Paloma había preparado una pequeña fiesta el viernes por la noche en su casa. Invitó a unas amigas del colegio de Sofía, hizo una tarta de chocolate con glaseado rosa, decoró la habitación con globos de colores. Sofía estaba radiante, jugando con sus amigas, riendo, abriendo los sencillos regalos que recibía. Don Roberto también estaba allí, por supuesto. Le regaló a su nieta una muñeca de madera que él mismo había tallado, con ropa de tela que había pedido ayuda a un vecino para coser. Sofía abrazó fuerte al abuelo, agradeciéndole con emoción. Fue una noche feliz. El sábado siguiente, el primer sábado después de su cumpleaños,
Paloma se despertó tan temprano como de costumbre. Preparó el desayuno, llamó a Sofía para que se preparara, pero por primera vez la chica tardó mucho más de lo habitual. Paloma fue al dormitorio y encontró a Sofía aún en pijama, sentada en la cama, mirando al suelo. «Mi amor, vamos, tienes que prepararte. Abuelo te recogerá en un rato», dijo Paloma con voz dulce. Sofía levantó la vista y había algo diferente en ellos, algo que Paloma no pudo identificar en ese momento. «Mamá, me duele la barriga. ¿Puedo quedarme en casa hoy?» Paloma frunció el ceño. Sofía nunca había pedido no ir a casa del abuelo. Nunca. «¿Te sientes mal, mi amor? ¿Quieres que te dé algo de medicina?» «No, mamá, solo quiero quedarme aquí contigo. ¿Puedo?» Paloma pensó que era extraño, pero pensó que podría ser cansancio. Después de todo, la fiesta del día anterior había sido caótica, con varios niños corriendo por la casa, jugando y gritando. Quizás Sofía realmente necesitaba descansar. «Vale, mi amor, llamaré al abuelo y te diré que hoy no te encuentras bien». Sofía pareció aliviada. Abrazó a su madre y susurró un gracias casi inaudible. Paloma llamó a don Roberto. Le explicó que Sofía tenía dolor de estómago, que quizás sería mejor que descansara en casa. Don Roberto parecía decepcionado, pero comprensivo. «Ah, qué pena. Espero que mi princesa se recupere pronto. Mándale un beso y dile que abuelo te echa de menos». La semana siguiente, cuando volvió el sábado, Paloma esperó a que Sofía estuviera tan alegre como siempre. Pero no lo era. Cuando Paloma dijo que era hora de prepararse para ir al abuelo, Sofía empezó a llorar. No fueron lágrimas discretas, fue un grito fuerte y desesperado. «No quiero irme, mamá, no quiero. Quiero quedarme aquí contigo». Paloma se quedó en shock. Sofía nunca había reaccionado así, nunca. «Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres ir? Abuelo te está esperando». «Simplemente no quiero, mamá. Por favor, déjame quedarme aquí». La niña se aferró a su madre, llorando, temblando. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono. Era don Roberto, como siempre hacía los sábados, llamando para confirmar que recogería a su nieta. Contestó Paloma, y la dulce y alegre voz de su padre resonó por el teléfono. «Buenos días, ¿Está mi princesa lista para venir a ver al abuelo? Hoy tengo una sorpresa especial para ella». Paloma miró a Sofía, que al oír la voz de su abuelo por teléfono empezó a temblar aún más y se escondió detrás de su madre. El corazón de Paloma se encogió. Había algo profundamente mal ahí. «Papá, creo que Sofía todavía no se encuentra muy bien. Quizás sea mejor que se quede en casa otra semana». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Don Roberto volvió a parecer decepcionado, pero mantuvo un tono comprensivo. «Entiendo. Está bien. Cuida bien de mi nieta. Y Sofía, abuelo te quiere mucho, ¿ves? Tengo una sorpresa especial esperándote aquí». Cuando Paloma colgó, se arrodilló frente a Sofía y le sujetó la cara con ambas manos. «Mi amor, tienes que contarme qué está pasando. ¿Por qué ya no quieres ir a casa del abuelo?» Sofía solo negó con la cabeza, con lágrimas corriendo. «No puedo decírtelo, mamá. Es un secreto». «¿Secreto? ¿Qué clase de secreto?» «Simplemente no puedo decírtelo. Por favor, no me hagas ir». Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra secreto resonaba en su mente de una forma inquietante, pero intentó calmarse. Quizá solo fue una fase. Quizá Sofía estaba creciendo y quería pasar más tiempo con su madre. Quizá solo fue una rabieta infantil. Paloma no quería pensar lo peor. Ni siquiera quería pensar que algo malo pudiera estar pasando. Después de todo, era don Roberto, su padre, el hombre al que admiraba, que siempre era un ejemplo de carácter y bondad. «Vale, mi amor, no tienes que ir hoy. Quedémonos juntos aquí en casa». Paloma se quedó confundida por la reacción de su hija, pero el sábado siguiente logró convencerla para que fuera. Habló con calma,
Dijo que abuelo le echaba de menos, que era mayor y necesitaba la compañía de su nieta, que solo serían unas horas. Sofía se mostró reacia, pero finalmente aceptó, probablemente porque no sabía cómo seguir negándose sin dar explicaciones que, por alguna razón, no podía dar. De camino a Tlaquepaque, Paloma observaba a su hija por el retrovisor. Sofía estaba en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana, completamente silenciosa. No tarareó como antes, no habló emocionada sobre lo que iba a hacer en casa del abuelo, no preguntó si podían parar a comprar caramelos. Simplemente miró hacia afuera, en silencio, con una expresión distante que Paloma nunca había visto antes. «Sofía, ¿todo bien?», preguntó Paloma, intentando romper el silencio. «Sí, mamá», respondió la niña, pero su voz salió débil, sin emoción. Cuando llegaron a casa de don Roberto, Sofía bajó del coche despacio. Antes siempre saltaba, corría a la puerta, llamaba emocionada esperando a que el abuelo abriera. Pero esta vez caminaba despacio, arrastrando los pies, con los hombros caídos. Paloma se dio cuenta de ello y su corazón se apretó de nuevo, pero intentó racionalizarlo. Quizá su hija simplemente estaba cansada, quizá era crecer y volverse más serio, menos infantil. Los niños cambian, pensó. Es normal. Don Roberto abrió la puerta con una enorme sonrisa. «Mi princesa, ¿cuánto te echo de menos?». Abrió los brazos para abrazar a su nieta, pero Sofía no corrió hacia sus brazos como siempre hacía. Simplemente entró despacio, asintió y murmuró un hola, apenas audible. Paloma notó la diferencia, pero a don Roberto no pareció importarle. Siguió sonriendo, pasó la mano por el pelo de su nieta con cariño y le dijo a Paloma: «Puedes dejarlo. Hoy nos vamos a divertir mucho, ¿verdad, Sofía? Tenemos muchas cosas especiales que hacer». Esa palabra otra vez, especial. Paloma se despidió y se fue al hospital a hacer su turno. Pero durante todo el turno no podía dejar de pensar en Sofía. Algo iba mal. Lo sentía en lo más profundo del pecho, una angustia que no podía explicar, pero cada vez que intentaba ponerle nombre, se regañaba a sí mismo. «Estás exagerando, Paloma. Es tu padre. Nunca haría nada malo. Estás viendo cosas donde no existen». Cuando regresó a recoger a Sofía a última hora de la tarde, Paloma tocó el timbre y esperó. Don Roberto abrió la puerta, aún sonriendo. Hoy era un ángel, como siempre. «Estamos aquí en la habitación, venida por ella». Paloma entró y encontró a Sofía sentada en el sofá, callada, mirando al suelo. La niña levantó la vista al ver a su madre, y Paloma lo notó de inmediato. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y las manos de Sofía, cuando Paloma se abrió paso para salir, estaban frías. «¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Lloraste?», preguntó Paloma alarmada. Sofía negó con la cabeza rápidamente. «No, mamá, está bien, pero sus ojos están rojos. Es alergia, mamá. Abuelo tiene un gato nuevo, ¿recuerdas?». Paloma miró a don Roberto, quien confirmó con un asentimiento. «Es cierto, la semana pasada recogí un gatito abandonado en la calle. Quizá realmente le ha dado alergia». Paloma no recordaba haber visto ningún gato, pero no lo cuestionó. En el coche, de camino a casa, preguntó: «Entonces, mi amor, ¿qué tal el día con el abuelo?». «Fue divertido, mamá. Abuelo me enseñó cosas especiales». «¿Qué tipo de cosas especiales?». «Solo cosas. Mamá, las cosas que dijo son solo entre él y yo». Pero había algo en la voz de Sofía, algo que hizo que el corazón de Paloma se apretara. No era la voz emocionada de un niño contando un día divertido. Era una voz cansada, triste, una voz que cargaba algo demasiado pesado para una niña de 8 años. En las semanas siguientes, el patrón se repitió. Sofía siempre resistió ir a casa del abuelo, pero nunca explicó por qué. Paloma intentó hablar varias veces. Se sentó junto a su hija en la cama antes de dormir.
Le pasó la mano por el pelo con cariño y le preguntó con la voz más dulce posible: «Mi amor, ¿ya no te gusta ir a casa del abuelo? ¿Ha pasado algo?». Sofía simplemente negó con la cabeza. «Está bien, mamá. Solo quiero quedarme aquí contigo». «¿Pero por qué, mi amor? Abuelo te quiere muchísimo. Se pone triste cuando no vas». «Lo sé, mamá. Está bien. Solo quiero estar contigo». Paloma sentía que algo iba mal, pero no lograba averiguar qué. Empezó a prestar atención a cada detalle. Se dio cuenta de que Sofía dejó de dibujar al abuelo. Antes, cuando recogía los dibujos que su hija hacía en el colegio, siempre veía a toda la familia. Ella, Sofía y don Roberto, en todos sonriendo, cogidos de la mano. Pero ahora, los dibujos solo mostraban a ella y a su madre. Abuelo había desaparecido por completo de esas coloridas páginas. Paloma preguntó a la profesora de Sofía si todo iba bien en el colegio. El profesor dijo que sí, que Sofía seguía siendo una alumna dedicada, pero que en las últimas semanas parecía un poco más callada, menos participativo. Antes le encantaba leer sus ensayos en voz alta a la clase, pero ahora pide que no lea más, comentó la profesora. Paloma decidió hablar con don Roberto. Una tarde pasó sola por su casa, sin Sofía, para tomar un café y observar. «Papá, ¿qué tal las visitas con Sofía?». Don Roberto sonrió con calma, como siempre. «Oh, está creciendo tan rápido. Es una chica especial. Tenemos nuestros momentos especiales juntos, ¿sabes? Quiero mucho a mi nieta. Ella es la luz de mi vida». Esa palabra otra vez, especial. Paloma sintió mariposas en el estómago al oírlo, pero su padre parecía tan sincero, tan normal. Bebía café con calma, sonriendo, hablando con el mismo tono cariñoso de siempre. «Es un poco diferente, papá, más silenciosa. No sé, a veces pienso que ya no quiere venir aquí». Don Roberto frunció el ceño, preocupado. «¿De verdad? Nunca me contó nada. Aquí siempre se comporta bien, juega, se divierte. Quizás sea cuestión de edad. Los niños cambian. Quizá quiere más tiempo con su madre, lo cual es natural». Paloma quería creerlo. Quería creer que solo era una fase. También habló con doña Carmen, vecina de don Roberto, que siempre veía a su abuelo y a su nieta juntos. «Doña Carmen, siempre ves a mi padre con Sofía. ¿Has notado algo diferente?». Doña Carmen sonrió cálidamente. «¿Diferente? No. Es un abuelo maravilloso, siempre jugando con la chica, siempre tan atento. El otro día vi a los dos, yendo a casa de la tía a comprar dulces, ella cogida de la mano con él. Tienes mucha suerte de tener un padre así, Paloma. Muy afortunado, de verdad». Todos en la colonia decían lo mismo. Don Roberto era querido, respetado, admirado. Esto hizo que Paloma dudara profundamente de sí misma. ¿Se lo estaba imaginando? ¿Se estaba volviendo loco? Podría ser que el estrés del trabajo, la soledad de ser madre soltera, todo esto le hiciera ver problemas donde no existían. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo «Quiero más historias» y por favor deja tu me gusta en este video. Un día, mientras recogía la habitación de Sofía para lavar las sábanas, Paloma encontró algo que lo cambió todo. Debajo del colchón, escondido, había un cuaderno. No era el cuaderno del colegio. Era un cuaderno viejo, con la cubierta rota que Paloma ni siquiera sabía que su hija tenía. Cuando la abrió, sintió que el aire se le desvanecía en los pulmones. Había dibujos perturbadores, un hombre grande y una chica pequeña. La chica estaba llorando. El hombre la cogía de la mano, pero la expresión de la chica era de miedo. Había otro dibujo de una habitación con una puerta cerrada, y otra de una chica escondida bajo una mesa, y otra de una chica con las manos cubriéndose la cara. Paloma sintió que sus piernas se tambaleaban. Se agarró al borde de la cama para no caerse.
Siguió hojeando el cuaderno y encontró palabras escritas con una letra infantil, temblorosas, llenas de errores ortográficos. No puedo decírtelo, es el secreto del abuelo. Si se lo digo, se pone triste. Dijo que nadie me creería. Dijo que es normal, que los abuelos que quieren lo hacen. Paloma dejó el cuaderno y corrió al baño. Vomitó. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el fregadero. Todo el cuerpo temblaba. Todas sus sospechas, todas esas semanas de incomodidad, todas esas noches en las que no podía dormir pensando que algo iba mal, ahora tenían un sentido terrible. Volvió a su habitación, cogió el cuaderno de nuevo y leyó cada palabra, miró cada dibujo. Había al menos 10 páginas de dibujos similares. Todos mostraban lo mismo. Una chica asustada y un hombre que se suponía debía proteger, pero que hacía algo que la hacía daño. Paloma apretó el cuaderno con fuerza, sintiendo que iba a desmayarse. Pero no podía desmayarse, no podía rendirse a la desesperación. Necesitaba pensar, necesitaba actuar. ¿Pero cómo? ¿Qué hacer? Ir a la policía con dibujos de un niño, ¿y si no le creían? ¿Y si dijeran que solo son fantasías de niños? Don Roberto era respetado, era madre soltera, estresada, trabajando demasiado. ¿Y si pensaban que se lo estaba inventando? Necesitaba estar segura, necesitaba más pruebas. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando antes de actuar. Pero lo que ocurriera en las próximas horas destruiría todas las certezas que tenía. Paloma no pudo dormir esa noche. Se sentó en el salón, mirando su cuaderno hasta el amanecer, pensando en cómo había permitido que esto pasara. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había entregado a su hija, su inocente niña, a las manos de alguien que la estaba haciendo daño? Las lágrimas corrían sin parar por la cara de Paloma. Se sentía como la peor madre del mundo. Había fallado a Sofía, había fallado en lo único que realmente importaba, proteger a su hija. Pero entre las lágrimas y la culpa también creció algo más. Ira, una rabia profunda y visceral que ardía en su pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía su propio padre, el hombre al que había admirado toda su vida, a hacerle esto a su nieta? Sabía que tenía que proteger a Sofía, pero también necesitaba pruebas concretas, algo que no dejaba ninguna duda, algo irrefutable. A la mañana siguiente, jueves, Paloma llamó al hospital y pidió permiso. Por primera vez en años, dijo que estaba enfermo, que no podía trabajar. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Esa tarde sonó el teléfono. Era don Roberto, como siempre llamaba a mitad de semana para organizar el sábado. «Hola, ¿cómo estás?» Paloma respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «Muy bien, papá. Está bien. Estaba pensando. ¿Puedo recoger a Sofía el sábado? Quiero llevarla a ver los barcos en el lago Chapala. Será una visita especial. Solo ella y yo. Hace tiempo que no hacemos una gira así, y creo que le encantará. Esa palabra otra vez. Especial». Paloma sintió cómo la rabia le subía por la garganta como fuego, pero mantuvo la voz calmada y controlada. «Por supuesto, papá. Le encantará. ¿A qué hora vienes a recogerlo? Es bueno, a las 9 de la mañana. Es genial». Cuando Paloma colgó, sus manos temblaban. Pero esta vez no fue por miedo. Era una de determinación. Ahora tenía un plan. No iba a dejar a su hija sola con él. Nunca más. Iba a seguir a los dos. Iba a descubrir la verdad. Iba a ver con sus propios ojos lo que don Roberto estaba haciendo. Y cuando tenía pruebas concretas, lo destruiría. Paloma pasó el día del viernes preparándose. Llamó a Rosa, su mejor amiga desde el colegio, y le pidió estar de guardia el sábado por si necesitaba ayuda. Rosa, siempre leal, dijo que sí, sin hacer preguntas. Paloma también fue a una tienda de electrónica y compró una pequeña grabadora,
del tamaño de una memoria USB, que cabía fácilmente en la mochila de Sofía. Había visto algo así una vez en una película y pensó que quizá podría funcionar. Si don Roberto decía algo, si hacía algo, todo quedaría grabado. Pasó la noche del viernes sin dormir otra vez, planificando cada detalle. Pensó en todas las posibilidades, en todos los escenarios, y rezó. Rezó como nunca antes. Pidió a Dios que protegiera a Sofía, que le diera la fuerza para hacer lo que había que hacer. El sábado por la mañana, Paloma despertó temprano a Sofía. Ayudó a su hija a prepararse, eligió un conjunto cómodo para ella. Sofía estaba callada, como siempre los sábados ahora. «Mamá, ¿tengo que irme?», preguntó la niña con voz débil. Paloma se arrodilló frente a su hija y le sujetó la cara con ambas manos. Miró profundamente a los ojos de la chica. «Mi amor, necesito que confíes en mí, ¿vale? Solo por hoy. Te prometo que estarás bien. Madre te protegerá, siempre». Sofía no entendió lo que eso significaba, pero asintió. Mientras hacía la maleta de Sofía, Paloma colocó la grabadora oculta entre los juguetes, asegurándose de que estuviera encendida. También puso una botella de agua, unas galletas y el viejo móvil que ya no usaba, configurado para llamar directamente a su número con un solo timbre, por si Sofía lo necesitaba. Cuando don Roberto llegó a recoger a Sofía, Paloma abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Buenos días, papá. Buenos días, May. Entonces, mi princesa, ¿lista para el viaje?». Don Roberto sonreía, emocionado, como siempre. Sofía miró a su madre, como pidiendo ayuda. Paloma abrazó fuerte a su hija y le susurró al oído suavemente, para que don Roberto no oyera. «Si algo te asusta, cualquier cosa, llámame al teléfono que metí en tu mochila, ¿vale? Mamá siempre te protegerá, siempre». Sofía asintió, con los ojos llorosos. Paloma entregó a su hija a don Roberto, vio cómo ambos subían a su coche y saludó hasta que el coche desapareció en la esquina. Luego corrió hacia su propio coche y se dirigió en la misma dirección. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te está conmoviendo. Lo que sigue mostrará el momento exacto en que todo cambió. Por lo tanto, al final de este vídeo, revelaremos el resultado completo con detalles que pocos conocen. Quédate conmigo hasta el final. Don Roberto se fue con Sofía diciendo que iban al lago Chapala, pero Paloma, siguiendo su coche a una distancia segura, se dio cuenta de que no había tomado el camino hacia el lago. En cambio, fue en dirección contraria, a un barrio más alejado de Tlaquepaque, una zona que Paloma no conocía bien. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué mentía? ¿Por qué no iba a donde dijo que iría? Don Roberto condujo durante unos 20 minutos, hasta que se detuvo frente a una pequeña y sencilla casa con barrotes en las ventanas y una verja de hierro. Paloma nunca había visto esa casa antes. No sabía que mi padre tenía acceso a un sitio así. Aparcó al otro lado de la calle, oculta tras un gran árbol, y observó. Don Roberto salió del coche, abrió la puerta trasera y ayudó a Sofía a salir. La niña miró la casa, con vacilación, pero su abuelo le tomó la mano y la atrajo firmemente hacia adentro. Paloma apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía las manos tan sudorosas que apenas podía sostenerlas. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué había mentido su padre sobre el viaje? ¿Qué hacía allí con Sofía? Esperó. 15 minutos que parecían 15 horas. Cada segundo era una tortura. Paloma pensó en bajarse del coche, llamar a la puerta, irrumpir en la casa. Pero tenía miedo de empeorar las cosas. Tenía miedo de no tener suficientes pruebas. Temía que Sofía resultara herida si actuaba mal. Así que decidió acercarse más. Salió del coche despacio, miró a los lados para asegurarse de que nadie le veía y caminó hacia la casa. Las cortinas estaban cerradas, pero había una pequeña rendija en la ventana lateral. Paloma se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho.
Miró por la rendija y sintió cómo la sangre se le helaba. Había otros niños dentro, al menos 4 chicas, todas de la edad de Sofía, estaban sentadas en sillas dispuestas en círculo. Don Roberto estaba en medio, hablando con ellos, gesticulando. Paloma intentó oír algo, pero el cristal era grueso y no podía entender las palabras. Pensó en llamar a la puerta, pero tenía miedo. Miedo a asustar a Sofía, miedo a que don Roberto hiciera algo peor. El corazón le estaba en la garganta. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, vio a don Roberto tomar la mano de Sofía y llevarla a otra habitación, solo. Las otras chicas se quedaron en la habitación. Paloma sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella. No podía ver lo que ocurría en esa otra habitación. No podía oír. No pudo proteger a su hija. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Pensó en llamar a la policía. ¿Pero qué diría? ¿Que tu padre estaba en una casa con niños? Esto no era un delito. Necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas. Paloma cogió su móvil con las manos temblorosas y llamó al número de don Roberto. Contestó tras 3 tonos. «Hola. ¿Todo bien?» Paloma intentó mantener la voz firme, pero por dentro se le estaba quebrando. «Padre, ¿dónde estás?» Hubo una pausa. Un descanso que duró demasiado. Entonces don Roberto respondió con voz calmada. «Estamos en el lago, como te dije. ¿Por qué la pregunta?» Paloma sintió que su ira hervía. Estaba mintiendo, sin vergüenza. Solo quería saber si todo está bien con Sofía. «Sí, lo es. Hace pis. Se lo está pasando genial. ¿Quieres hablar con ella?» «No, no lo hace. Solo quería asegurarme». Escuchó la voz de Sofía de fondo, diciendo algo que no entendía. Entonces don Roberto dijo: «Tengo que colgar ahora. Hablamos luego». Paloma colgó y se apoyó en la pared de la casa, temblando, intentando respirar. Estaba mintiendo. Y Sofía estaba dentro, sola con él, y Paloma no podía hacer nada sin arriesgarse a empeorar todo. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Paloma se escondió rápidamente detrás de un árbol. Varios niños empezaron a marcharse, acompañados de adultos que llegaron a recogerlos. Padres y madres que parecían normales, seguros de sí mismos, sonriendo a don Roberto, dándole las gracias. «Muchas gracias, don Roberto. Nos vemos la semana que viene». Paloma se dio cuenta entonces. No era solo Sofía, había otros niños, otras familias. Esto era algo organizado, algo que ocurría con regularidad. Y todos esos padres parecían confiar ciegamente en don Roberto. Vio a su padre marcharse con Sofía de la mano. La chica estaba pálida, callada, con la mirada en el suelo. Don Roberto sonreía, saludando a los otros padres, actuando como si todo fuera absolutamente normal. Paloma corrió de vuelta al coche antes de que la vieran, arrancó el motor y se fue. Volvió a casa antes de que llegaran. Tuve que fingir que estaba allí todo el tiempo. Necesitaba mantener la calma hasta tener todas las pruebas que necesitaba. Cuando don Roberto trajo de vuelta a Sofía, sonreía como siempre. Se lo pasó bien. Fue un día precioso en el lago. Paloma miró a los ojos de su padre y por primera vez en su vida se sintió asqueada. «Eso está bien, papá. Gracias por cuidarla». En cuanto don Roberto se fue, Paloma cerró la puerta con llave, se arrodilló frente a Sofía y abrazó a su hija con todas las fuerzas que tenía. «Mi amor, necesito que seas valiente y me digas qué te hace abuelo en esos paseos. Prometo que no me enfadaré, prometo que te protegeré. Pero tienes que decirme la verdad». Sofía empezó a llorar. Un grito profundo y desesperado que venía de un lugar de dolor que ningún niño debería conocer. Y entonces, por fin, lo contó todo. Me contó lo de la casa, sobre las otras chicas, sobre los toques que le daba el abuelo, diciendo que era el afecto especial de un abuelo, sobre las amenazas veladas, disfrazadas de palabras dulces. «Si se lo cuentas a alguien, tu madre se pondrá muy triste».
Si se lo dices, nadie te creerá. Esto es normal, mi amor. Los abuelos que realmente aman hacen esto. Paloma sintió que su mundo se derrumbaba, pero también sentía una fuerza que nunca antes había tenido, una fuerza que provenía del instinto más primitivo y poderoso que existe, el instinto de una madre protegiendo a su descendencia. Cogió la grabadora de la mochila de Sofía, llamó, y lo hizo. Voces, susurros, pruebas concretas de todo lo que Sofía acababa de contar. Ahora tenía las pruebas, y don Roberto iba a pagar por todo lo que hiciera. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. A primera hora del lunes, Paloma no esperó más. No podía. La noche anterior había sido la más larga de su vida. Después de que Sofía finalmente lo contara todo, entre lágrimas y sollozos desgarradores, Paloma se quedó despierta toda la noche abrazando a su hija. Sofía lloraba hasta quedarse dormida de agotamiento, e incluso cuando dormía, estaba agitada, gemía, tenía pesadillas. Paloma no se movió de la cama, se quedó allí, vigilando el sueño de su hija, prometiendo en silencio que nunca más nadie haría daño a esa niña. Pero entre el dolor y la desesperación, también creció una certeza absoluta. Ahora tenía pruebas. Tenía el cuaderno con los dibujos. Estaba la grabadora con las voces, los susurros, las palabras manipuladoras de don Roberto diciendo cosas que ningún abuelo debería decirle a una nieta. Estaba el testimonio de la propia Sofía, que por fin pudo hablar tras semanas de sostenerlo todo sola, cargando con un peso que ningún niño de 8 años debería llevar. Cuando el sol empezó a salir, Paloma se levantó con cuidado para no despertar a Sofía, se duchó, se puso la ropa más formal que tenía, pantalones negros y una blusa blanca que llevaba en reuniones importantes en el hospital. Quería parecer serio, digno de confianza. Quería que la tomaran en serio. Preparó una carpeta con el cuaderno de bocetos, la grabadora y las notas que había tomado durante la noche sobre todas las veces que notó señales extrañas en el comportamiento de Sofía. Cuando Sofía despertó, Paloma se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su hija. «Mi amor, hoy vamos a la comisaría. Lo contarás todo de nuevo a una persona que nos ayude. Estaré a tu lado todo el tiempo. No te dejaré sola ni un segundo. Sois muy valientes, y hoy vamos a hacer lo que sea necesario para protegeros a vosotros y a otros niños también». Sofía tenía miedo. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y parecía más pequeña, más frágil que nunca, pero confiaba en su madre. Ella asintió y susurró: «Está bien, mamá». Paloma arregló a su hija con cuidado. Eligió un atuendo cómodo, le recogió el pelo en una coleta. Preparó un desayuno ligero, pero Sofía apenas podía comer. Paloma tampoco tenía hambre. Tenía el estómago cerrado, apretado por la ansiedad y la rabia. Salieron de casa a las 7:30 de la mañana. Paloma condujo hasta la comisaría de policía de Tlaquepaque, la más cercana a la casa de don Roberto. Durante todo el trayecto, sujetó la mano de Sofía, apretando de vez en cuando para darle fuerza, para mostrar que estaba allí. Cuando llegaron a la comisaría, Paloma respiró hondo antes de entrar. La sala de espera estaba vacía, salvo por un policía detrás del mostrador que parecía estar terminando su turno de noche. «Buenos días, necesito hablar con alguien. Es urgente. Trata sobre el abuso infantil». El policía la miró detenidamente y llamó inmediatamente a un delegado. Unos minutos después, apareció una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo recogido en un moño, expresión seria pero amable. «Buenos días, me llamo delegada Marcia Salazar. ¿Puedes venir conmigo, por favor?» Paloma y Sofía,
Fueron llevadas a una habitación más reservada, con sillones cómodos, una pequeña mesa y paredes pintadas de un suave tono azul. El delegado se sentó frente a ellos y cogió una libreta. «¿Puedes contarme qué pasó?» Paloma lo contó todo, desde el principio, desde que Sofía cumplió 8 años y empezó a negarse a ir a casa de su abuelo. Contó las semanas de comportamientos extraños, el cuaderno escondido bajo el colchón, el plan para seguir a don Roberto y descubrir la casa desconocida donde llevaba a Sofía y a otros niños. Contó sobre la grabadora, sobre la revelación de Sofía la noche anterior. Su voz temblaba al hablar, pero no se detuvo. Contó cada detalle, cada señal que había notado, cada mentira que don Roberto había contado. El delegado escuchó atentamente, apuntando todo. Cuando Paloma terminó, la delegada miró a Sofía con una expresión amable. «Sofía, mi amor, fuiste muy valiente contándote todo a tu madre. Ahora necesito que seas valiente otra vez y me lo digas también, ¿vale? Sé que es difícil, pero prometo que estoy aquí para ayudarte. Voy a llamar a un psicólogo para que hable contigo, y tu madre estará aquí todo el tiempo». Sofía miró a su madre, que saludó con la mano con ánimo. La chica respiró hondo y susurró: «Vale». El delegado llamó a una psicóloga especializada en cuidado infantil, una joven de voz suave llamada doctora Elena. Se sentó junto a Sofía y, paciente y con cuidado, empezó a hacer preguntas. Sofía, al principio, estaba muy asustada. Habló en voz baja, miró al suelo, se retorció las manos nervioso. Pero con Paloma cogiéndole la mano y la psicóloga siendo amable y paciente, empezó a hablar. Me contó lo de la casa, sobre las otras chicas que también iban allí. Contó sobre los toques que abuelo daba cuando estaban solos en otra habitación. Contó las palabras que dijo. Este es nuestro secreto especial. Los abuelos que realmente aman, lo hacen. Si se lo dices, su madre se pondrá muy triste y decepcionada. Nadie te creerá. No querrás poner triste al abuelo, ¿verdad? Cada palabra que salía de la boca de Sofía era una puñalada en el corazón de Paloma. Quería gritar, quería salir corriendo de allí e ir a la casa de don Roberto y destruirlo con sus propias manos. Pero se mantuvo firme, sostuvo la mano de su hija, le secó las lágrimas y susurró palabras de ánimo. «Lo estás haciendo genial, mi amor. Te quiero muchísimo. Eres la chica más valiente del mundo». Cuando Sofía terminó de contarlo todo, la doctora Elena se levantó y salió de la sala un momento para hablar con la delegada de fuera. Paloma abrazó fuerte a Sofía y las dos se quedaron allí, pegadas la una a la otra, llorando. Minutos después, el delegado regresó y se sentó frente a Paloma. Su mirada era firme, pero también comprensiva. «Hiciste lo correcto, Paloma. Muchas madres tardan años en darse cuenta, o peor aún, algunas nunca se dan cuenta. Actuaste rápido, protegiste a tu hija, ahora actuemos. Tenemos pruebas suficientes para conseguir una orden de arresto inmediata. Voy a llamar a los servicios de protección infantil y la policía va a ir a casa de don Roberto ahora mismo». Paloma sintió un inmenso alivio mezclado con una rabia que ardía por dentro. ¿Lo arrestarán hoy? Sí, hoy, y lo investigaremos todo. La casa que mencionaste, los otros niños. Esto es más grande que un caso aislado y vamos a llegar al fondo de todo. Paloma salió de la habitación un momento y llamó a Rosa. Cuando su amiga contestó, Paloma se desplomó. «Rosa, fui a la policía. Hoy van a arrestar a mi padre. Todo era cierto. Todo. Estaba haciendo daño a Sofía. También estaba haciendo daño a otros niños». Rosa, al otro lado de la línea, guardó silencio un segundo procesando. Luego dijo con voz firme: «Voy para allá ahora». «¿Dónde estás?» «En la comisaría de Tlaquepaque». «Me voy». «Ánimo, amigo. Hiciste lo correcto».
Cuando Paloma regresó a la sala, la delegada estaba terminando de preparar los documentos. Necesitaremos que Sofía esté bajo vigilancia de trabajadores sociales durante unos días, solo para asegurarnos de que está bien y para poder recopilar todos los detalles necesarios para el proceso. Puedes estar con ella todo el tiempo, pero tendrás supervisión profesional. Paloma estuvo de acuerdo. Cualquier cosa necesaria para proteger a Sofía y asegurarse de que don Roberto nunca volviera a acercarse a ella. Mientras tanto, en ese mismo momento, un coche de policía ya iba camino a la casa de don Roberto. La policía llegó a la casa de don Roberto alrededor de las 9:30 de la mañana. Eran 3 policías, entre ellos un investigador experimentado llamado Teniente Raúl Hernández, que tenía años de experiencia en casos de abuso infantil. Llamaron firmemente a la puerta. Respondió don Roberto, aún en Albornoz, sorprendido por la visita tan pronto. ¿Don Roberto Méndez?, preguntó el teniente. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tenemos una orden de arresto contra usted por sospecha de abuso sexual infantil. Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Don Roberto palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Abuso? ¿Qué dices? Esto es absurdo. Nunca hice nada malo. Es mi hija, ¿verdad? Siempre fue problemática, siempre inventaba cosas. Está intentando destruirme porque siente celos de la relación que tengo con mi nieta. El teniente no se inmutó. Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda, por favor. Don Roberto intentó resistirse. No, estás cometiendo un error. Soy un hombre respetado en esta comunidad. Pregunta a cualquiera. Nunca hice nada malo. Eso es mentira. Pero a la policía no le interesaban las discusiones. Le pusieron las esposas y lo llevaron al coche. Algunos vecinos ya estaban en la calle, observando la escena con asombro. Doña Carmen, la vecina que siempre defendió a don Roberto, estaba en la acera con las manos sobre la boca, incrédula. ¿Qué pasa? Don Roberto, ¿qué le han hecho? Pero don Roberto no respondió. Tenía la cabeza baja, colocado en la parte trasera del vehículo. Mientras llevaban a don Roberto a la comisaría, otro grupo de agentes se quedó en su casa para realizar un registro exhaustivo. Tenían una orden de registro e incautación. Lo pusieron todo patas arriba. El taller de carpintería, los dormitorios, el salón, la cocina. Y encontraron cosas. Fotos de niños, incluyendo a Sofía y otras chicas que Paloma había visto en esa casa desconocida. Encontraron una libreta con números de teléfono y direcciones. Encontraron notas, fechas, horas, todo meticulosamente organizado. También fueron a la casa desconocida de Tlaquepaque, donde don Roberto llevaba a los niños. La casa fue alquilada a nombre de otra persona, un hombre llamado Javier Ruiz, quien también fue identificado y arrestado esa misma mañana. La investigación empezaba a revelar algo mucho más grande que un abuelo maltratando a su nieta. Era una cadena, un grupo organizado que utilizaba la confianza de los familiares y la apariencia de actividades inocentes para acceder a niños. Cuando don Roberto llegó a la comisaría, fue llevado a una sala de interrogatorios. El teniente Hernández se sentó frente a él y colocó la grabadora sobre la mesa. ¿Reconoces eso? Don Roberto miró la grabadora y se puso aún más pálido. No sé de qué hablas. Esta grabadora estuvo con su nieta Sofía el pasado sábado. Grabó todo lo que le dijiste. ¿Quieres escucharlo? Don Roberto no respondió. Simplemente miró al suelo. El teniente pulsó play. La voz de don Roberto salió de la grabadora, susurrando cosas a Sofía. Palabras manipuladoras, amenazas veladas disfrazadas de afecto. Este es nuestro secreto especial, mi princesa. No puedes contárselo a nadie, si no nos separarán, y no quieres eso, ¿verdad? Los abuelos que realmente aman lo hacen. Tu madre no lo entenderá, está demasiado estresada, demasiado ocupada. Solo yo te entiendo de verdad.
Don Roberto empezó a temblar. Intentó negarlo de nuevo. Esto se sacó de contexto. Estaba bromeando. Sofía entiende que era una broma. ¿Bromeas?, repitió el teniente con voz dura. ¿Es una broma para ti que un hombre de 68 años le diga a una niña de 8 que el contacto inapropiado es un secreto especial? Don Roberto no respondió. Bajó la cabeza y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de los que habían sido capturados, de quienes sabían que no tenían forma de escapar. La investigación continuó durante todo el día. Otros padres empezaron a ser contactados por la policía. Eran padres cuyas hijas también frecuentaban esa casa desconocida. 4 familias de la colonia romaní recibieron llamadas o visitas de la policía ese lunes. Cuando supieron lo que estaba pasando, el shock fue general. ¿Cómo podíamos confiar en él? Lloró una de las madres, la señora Beatriz, que también llevó a su hija de 9 años a pasar tiempo con don Roberto. Parecía tan amable, tan atento. Mi hija también ha empezado a comportarse de forma extraña en las últimas semanas. Pensé que era una fase. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo no lo entendí? Otra madre, la señora Gloria, estaba furiosa. Él lo pagará. Él pagará todo. ¿Cómo se atrevía? Se aprovechó de nuestra confianza, de nuestra inocencia. Todas las madres empezaron a notar, en retrospectiva, las señales que habían ignorado. Cambios de comportamiento en las hijas, las negativas a ir a las reuniones, los ojos rojos, silencio. Todo lo que en aquel momento parecía pequeño e insignificante, ahora tenía un sentido aterrador. La delegada Marcia reunió a todas las madres en la comisaría esa misma tarde. Paloma estaba allí, sosteniendo a Sofía en su regazo. Rosa también estaba al lado de su amiga, dándole apoyo. Llegaron las otras madres, algunas solas, otras con sus maridos. Todos estaban en shock, de luto, de rabia. El delegado explicó todo lo que se había descubierto hasta ese momento. Don Roberto y Javier Ruiz formaban parte de un grupo que utilizaba la confianza de familiares y amigos para acceder a los niños. Organizaban reuniones que parecían inocentes, actividades que parecían educativas, pero detrás de ellas cometían crímenes terribles. Las investigaciones seguían en curso, pero ya había pruebas suficientes para asegurar que ambos serían arrestados. Las madres se abrazaron, lloraron juntos. La señora Beatriz se acercó a Paloma y le dijo: «Has sido valiente. Te diste cuenta antes que todos nosotros. También salvaste a nuestras hijas». Paloma negó con la cabeza, con lágrimas corriendo. «Debería haberlo entendido antes. Lo dejé pasar durante semanas». «No», dijo la señora Gloria, que también se acercaba. «Actuaste. Confiaste en tu instinto. Muchos ignoramos las señales. No lo ignoraste. Investigaste, luchaste, protegiste. Eres un héroe». Paloma no se sentía como una heroína. Se sentía culpable, destrozada, rota por dentro. Pero cuando miró a Sofía, que se aferraba a ella, y vio que la chica estaba a salvo, que estaba protegida, sintió un poco de alivio. «Se acabó, mi amor. Nunca volverá a acercarse a ti. Te lo prometo. Ahora estás a salvo». Sofía miró a los ojos de su madre y susurró: «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi amor. Más que nada en este mundo». Esa noche, Paloma llevó a Sofía a casa. Rosa se quedó con ellas, durmiendo en el sofá solo para que Paloma no se sintiera sola. Paloma se tumbó con Sofía en la cama, abrazó a su hija y volvió a vigilarla mientras dormía. Sofía dormía inquieta, pero al menos durmió. Y Paloma, por primera vez en semanas, sintió que había hecho lo correcto. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. En los días siguientes, la comunidad de la colonia romaní quedó en shock. La noticia del arresto de don Roberto se difundió rápidamente.
Era el tema de todas las conversaciones. En la esquina, en la plaza, en el colegio, en el mercado. ¿Cómo pudo pasar esto aquí? ¿Cómo no vamos a entenderlo? Era muy respetado. ¿Cómo es posible que fuera un monstruo desde el principio? Doña Carmen, la vecina que siempre defendió a don Roberto, quedó destrozada. Llamó a la puerta de Paloma unos días después del arresto, con los ojos hinchados de tanto llorar. Paloma, necesito disculparme contigo. Lo defendí. Te dije que tenías suerte de tener un padre así. Estaba muy equivocado. Tan terriblemente equivocado. Paloma, a pesar de todo, no estaba enfadada con doña Carmen. No lo sabías, nadie lo sabía. Nos engañó a todos. Pero debería haberme dado cuenta. Vivía al lado. Vi a tantos niños entrar y salir de esa casa. Pensaba que solo era un abuelo amable. ¿Cómo pude ser tan ciego? Paloma cogió la mano de su vecina. Era muy bueno engañando. Esto no es culpa tuya. Pero era culpa suya. Solo suyo. La investigación continuó durante las semanas siguientes. El teniente Hernández y su equipo descubrieron que don Roberto había comenzado estos comportamientos tras la muerte de su esposa hace 2 años. El dolor de la pérdida, la soledad, todo eso se convirtió en algo muy oscuro. Usaba el duelo como excusa para acercarse a sus nietas, las hijas de los vecinos, los hijos de la comunidad. Todos sentían lástima por él. Todos querían ayudar al pobre viudo solitario, y él se aprovechó de eso. Javier Ruiz, el otro hombre implicado, era conocido de don Roberto desde la época en que ambos trabajaban como carpinteros. Se habían reconectado hace aproximadamente 1 año, y juntos crearon ese plan. La casa desconocida se utilizaba para reuniones regulares. Convencieron a sus padres de que eran actividades educativas, talleres de arte y carpintería para niños, y los padres, confiados, dejaron allí a sus hijas. Durante el registro en la casa de Javier, la policía encontró aún más pruebas, fotos, vídeos, documentos, todo lo necesario para asegurar que ambos fueran condenados con severas condenas. En total, se identificaron 8 víctimas. 8 niñas de entre 7 y 10 años, todos de la misma región, todo de familias que confiaban en estos hombres. Cuando todas las familias fueron informadas, el dolor fue colectivo, pero también nació una fuerza colectiva. Las madres se unían. Paloma, señora Beatriz, señora Gloria y las demás crearon un grupo de apoyo. Se reunían cada semana en una sala proporcionada por el colegio local, para hablar, desahogarse, apoyarse mutuamente. Ninguna madre debería pasar por esto sola, dijo la señora Beatriz. Tenemos que estar juntos, tenemos que ayudarnos mutuamente. También decidieron que no iban a quedarse callados. Comenzaron a organizar conferencias en escuelas y centros comunitarios de Guadalajara. Hablaron de las señales del abuso, de cómo hablar con los niños, de la importancia de confiar en el instinto maternal. Paloma, a pesar del dolor, se convirtió en una de las voces más fuertes. Contó su historia, sin vergüenza, sin ocultar nada. Contó cómo notó las señales, cómo investigó, cómo actuó. Muchas madres se acercaron a ella después de las conferencias, con lágrimas en los ojos, diciendo: «Mi hija también se comporta de forma extraña. ¿Qué hago?». Y Paloma los guiaba. Habla con ella, crea un entorno seguro donde pueda hablar sin miedo. Créela, investigar, no ignores tu instinto. Si algo parece mal, probablemente no lo esté. Sofía, por su parte, comenzó terapia 2 veces por semana con la doctora Elena, la psicóloga que la atendía en la comisaría. Al principio fue muy difícil. Sofía tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertó llorando, gritando, llamando a su madre. Paloma siempre corría a la habitación, abrazaba a su hija, la calmaba. «Está bien, mi amor. Solo fue un sueño. Estás a salvo. Mamá está aquí. Siempre estaré aquí».
Durante el día, Sofía estaba más callada que antes. Ya no dibujaba, algo que siempre le había encantado. No jugaba tanto con sus amigas en el colegio. Tenía miedo de estar sola con cualquier adulto, incluso con profesores que siempre habían sido amables con ella. La confianza se había roto de forma profunda y iba a llevar tiempo reconstruirse. Pero con el tiempo, con terapia, con el amor incondicional de su madre y el apoyo del grupo de otros niños que también eran víctimas, Sofía empezó a mejorar. Poco a poco, muy despacio, pero mejora. Tras 3 meses de terapia, empezó a usar los lápices de colores por primera vez. Dibujó una mariposa grande y colorida volando libre. Paloma vio ese dibujo y lloró. Era un símbolo de esperanza, un símbolo de que Sofía empezaba a sanar. «Mira, mamá», dijo Sofía mostrando el dibujo con una pequeña sonrisa. «La mariposa es libre». «Sí, mi amor, y tú también eres libre». Durante estos meses avanzó el proceso judicial contra don Roberto y Javier Ruiz. Ambos fueron acusados de múltiples delitos: abuso sexual infantil, conspiración, corrupción de menores, entre otros. Los abogados defensores intentaron argumentar que eran hombres mayores, con problemas mentales, que no comprendían la gravedad de los actos. Pero la evidencia era abrumadora. La grabadora, los dibujos, los testimonios de 8 niños, las fotos y vídeos encontrados en las casas. No se podía negar. Paloma tuvo que testificar en el tribunal. Fue uno de los días más duros de su vida. Tenía que sentarse delante de decenas de personas y contarles todo. Tenía que ver a su padre al otro lado de la habitación, esposado con la cabeza baja. Tuvo que escuchar a los abogados defensores intentar desacreditarla, diciendo que era una madre histérica, que se inventaba cosas por celos de la relación entre padre y nieta. Pero Paloma no se inmutó. Miró directamente al juez y dijo con voz firme: «Confié en mi instinto maternal. Vi las señales, investigué, actué. Y si no lo hubiera hecho, mi hija y otras 7 chicas seguirían sufriendo hasta hoy. Ningún abogado, ninguna estrategia de defensa puede cambiar los hechos. La evidencia está aquí. Los niños contaron lo que pasó. Y yo, como madre, hice lo que cualquier madre debería hacer. Protegí a mi hija». El tribunal aplaudió. El juez golpeó el mazo y pidió silencio. Pero era evidente que Paloma había tocado algo profundo en todas las personas presentes. Sofía también tuvo que testificar, pero de forma protegida. Habló en una sala aparte, con la presencia únicamente de la doctora Elena, la delegada Marcia y Paloma. Su testimonio fue grabado y presentado ante el tribunal sin que tuviera que ver a don Roberto. Era una forma de proteger a la chica del trauma añadido de enfrentarse al abusador. Cuando Sofía terminó de contarlo todo otra vez, miró a su madre y le dijo: «¿Lo hice bien, mamá?». Paloma abrazó a su hija con todas sus fuerzas. «Has hecho más que bien, mi amor. Fuiste la chica más valiente del mundo. Estoy tan orgullosa de ti». 6 meses después del arresto, se anunció el veredicto. Don Roberto fue condenado a 15 años de prisión. Javier Ruiz recibió una condena de 12 años. Ambos también debían pagar una compensación a las víctimas y sus familias, y fueron incluidos en el registro de abusadores sexuales, lo que significaba que incluso después de cumplir su condena estarían bajo vigilancia permanente. Cuando Paloma escuchó la frase, sintió un inmenso alivio. No era suficiente. Nunca sería suficiente para borrar lo que pasó, pero era justicia. Fue la confirmación de que el sistema creía en los niños, creía en las madres y castigaba a los culpables. Salió de la sala y abrazó a Rosa, que había estado a su lado en cada paso del proceso. Se acabó, Rosa. Por fin se ha acabado. No, amigo, no ha terminado. Esto es solo el principio. Ahora sanarás. Te recuperarás y ayudarás a otras familias a no pasar por lo que tú pasaste.
Y Rosa tenía razón. Eso no fue el final, era un nuevo comienzo. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Estás listo para la revelación final? Hoy, un año después del arresto de don Roberto, Sofía tiene 9 años. Sigue yendo a terapia, pero ahora solo es una vez a la semana. Volvió a dibujar, sonrió de nuevo, volvió a jugar con sus amigas. Por supuesto, todavía hay días difíciles, momentos en que vuelven los recuerdos, momentos en que está más callada, más cerrada, pero se está recuperando. Está redescubriendo la alegría de ser un niño. Aprendió algo que ningún niño debería necesitar aprender, que no todas las personas están seguras, que no todos los adultos son de fiar, que a veces quienes deben proteger son quienes sufren. Pero también aprendió algo poderoso, que decir la verdad, aunque duela, es la única forma de liberarse, que su voz importa, que siempre habrá alguien que la crea. Paloma, a su vez, transformó su dolor en propósito. Ella y las demás madres del grupo de apoyo ahora trabajan activamente en la comunidad. Imparten conferencias en colegios no solo de Guadalajara, sino también en ciudades vecinas. Enseñan las señales de advertencia. Animan a los niños a alzar la voz cuando algo les molesta. Enseñan a otras madres a confiar en el instinto maternal. Han creado un pequeño folleto informativo que distribuyen gratuitamente en escuelas y centros de salud. El folleto enumera las señales de que un niño puede estar siendo maltratado. Cambios repentinos en su comportamiento, negativa a estar con alguien con quien estuvo cercano, pesadillas frecuentes, dibujos perturbadores, uso de vocabulario sexual inapropiado para su edad, miedo excesivo a ciertos lugares o personas. Y al final del folleto, un mensaje: confía en tu instinto. Si algo parece mal, investiga. Puedes salvar una vida. Su trabajo ha marcado la diferencia. Varias madres ya han buscado al grupo tras notar señales en sus propios hijos. Algunos casos acabaron en denuncias y arrestos. Otras veces, afortunadamente, eran solo preocupaciones infundadas. Pero lo importante es que las madres estén más atentas, sean más conscientes, estén más preparadas para proteger. Paloma mira a Sofía todos los días y le agradece por confiar en su instinto maternal. Esa opresión en el pecho, esa sensación de que algo iba mal, lo que tanta gente decía que era paranoia, era en realidad el instinto más primitivo y poderoso que existe, el instinto de una madre protegiendo a su descendencia. Aprendió que proteger no es solo amar incondicionalmente, también es tener el valor de enfrentarse a verdades dolorosas. Es creer cuando tu hija cambia su comportamiento, aunque no pueda explicar por qué. Es investigar cuando algo parece raro, aunque todos digan que estás loco. Es tener la fuerza para enfrentarse a lo inimaginable, incluso cuando eso inimaginable implica a personas que amas. Sofía aprendió que su voz tiene poder, que hablar, incluso cuando da miedo, es el camino hacia la libertad, que hay buenos adultos en el mundo, adultos que protegerán, que creerán, que lucharán por ello. La doctora Elena, la delegada Marcia, la profesora del colegio, la tía Rosa y sobre todo la madre, siempre la madre. La relación entre Paloma y Sofía se ha fortalecido de una manera que nunca imaginaron posible. Pasaron juntos por el infierno y salieron del otro lado más unidos, más fuertes. Sofía sabe que puede contarle a su madre cualquier cosa, por difícil que sea. Y Paloma sabe que nunca más ignorará una señal, nunca más dudará de su propio instinto. Mientras tanto, don Roberto cumple su condena en una prisión de seguridad media en las afueras de Guadalajara. Paloma no le visitó ni una sola vez, no tiene deseo ni ganas de verle. Para ella, el hombre que fue su padre murió el día que descubrió lo que hizo. El hombre que está en prisión es un desconocido, un criminal.
alguien que merece pagar por sus crímenes. Algunos familiares intentaron convencer a Paloma de perdonar, de visitarla, de darle una oportunidad de reconciliación, pero ella se negó. Perdonar no significa olvidar. No significa permitir que el abusador regrese a la vida de la víctima. Perdonar es liberar la ira que consume por dentro, es seguir adelante sin cargar con el peso del odio. Y Paloma está trabajando en ello. También está en terapia, lidiando con la culpa de no haberlo comprendido antes, con el dolor de haber sido engañada por su propio padre, con la rabia de todo lo que pasó. Pero está sanando. Poco a poco, pero lo es. La comunidad de la colonia romaní también cambió. La gente es más atenta, más cuidadosa. No confían ciegamente solo porque alguien sea respetado o amado. Aprendieron que los depredadores se esconden tras máscaras de bondad, que la reputación no significa carácter, que siempre hay que estar vigilante. Doña Carmen, la vecina, también se convirtió en aliada. Ahora ayuda a Paloma y al grupo de madres a distribuir los folletos informativos. Dice que es su forma de redimirse por ser tan ciega. Nunca volveré a defender a nadie sin cuestionarlo, dice. Nunca volveré a ignorar las señales. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. La gran lección de esta historia es que ser madre no es solo amar incondicionalmente. También es proteger con valentía. Es creer cuando tu hija cambia su comportamiento, aunque no pueda explicar por qué. Es investigar cuando algo parece raro, aunque todos digan que estás exagerando. Es tener la fuerza para enfrentarse a verdades dolorosas, incluso cuando involucran a personas a las que quieres. Paloma hizo todo esto, y por eso Sofía ahora está a salvo, se está recuperando. Está aprendiendo que su voz importa y que siempre habrá alguien que creerá en ella. Las otras 7 chicas también están en proceso de sanación, cada una a su ritmo, cada una con sus propias batallas. Pero todos saben que no están solos, que hay una comunidad de madres guerreras que lucharán por ellas, que protegerán, que creerán. Si eres madre, abuela, tía o cuidas de un niño, presta atención a las pequeñas señales, cambios en el comportamiento. Se niega a estar con alguien a quien una vez amó. Dibujos extraños o perturbadores, pesadillas frecuentes, uso de palabras o comportamientos sexuales inapropiados para la edad, miedo excesivo a ciertos lugares o personas. Estos signos pueden parecer pequeños, pueden parecer insignificantes, pero son la forma en que los niños tienen que pedir ayuda cuando no saben hablar, cuando tienen miedo de hablar, cuando les han amenazado para que no lo hagan. Y recuerda, no tener reputación, no tener lazos familiares, ninguna posición social está por encima de la seguridad de un niño. No importa quién sea la persona, no importa lo amable, respetada o confiable que parezca. Si algo parece mal, investiga. Confía en tu instinto maternal. Existe por una razón. Puede ser la diferencia entre el silencio y la justicia, entre el miedo y la libertad, entre el peligro y la protección. Paloma confiaba en su instinto y salvó no solo a Sofía, sino a otras 7 chicas. Tú también puedes. Tu atención, tu valor, tu voz pueden cambiarlo todo. Pueden salvar una vida. Pueden evitar que un niño sufra en silencio. Pueden traer justicia donde solo había dolor. Esta historia es real. Ocurrió en Guadalajara. Sucede en muchas ciudades, en muchos países, todos los días. Niños sufriendo en silencio. Madres que sienten que algo va mal, pero que dudan de sí mismas. Depredadores escondidos, tras máscaras de bondad y confianza. Pero también hay esperanza. Hay madres valientes como Paloma, hay niños valientes como Sofía,
Hay comunidades que se unen para proteger, se está haciendo justicia, está ocurriendo sanación, poco a poco, pero ocurriendo. Y están vosotros, que habéis visto hasta aquí, que habéis escuchado esta historia, que ahora sabéis qué buscar, cómo actuar, cómo proteger. Ahora formas parte de esta cadena de protección. Ahora puedes ser la diferencia en la vida de un niño. Paloma abrazó a Sofía esa noche, sabiendo que su valor había salvado no solo a su hija, sino posiblemente a varios otros niños. Don Roberto estuvo en prisión y respondió por sus crímenes durante muchos años. Y Sofía, a pesar de todo lo que había pasado, estaba a salvo. Era querida, estaba protegida. Aprendió que confiar en el instinto de su madre no era paranoia, era protección, y que ninguna reputación, ningún cargo estaba por encima de toda seguridad la de un niño. Hoy Sofía está en terapia, recuperándose, y Paloma sigue vigilante. Porque las madres no nacen para ser ingenuas, nacen para ser guerreros. Don Roberto fue puesto en detención preventiva ese mismo lunes, y su detención abrió la puerta a una investigación mucho mayor de lo que nadie imaginaba. La delegada Marcia Salazar coordinó todo con una eficiencia impresionante. En cuestión de horas, el equipo de investigadores tuvo acceso a sus registros telefónicos, transacciones bancarias e incluso una agenda oculta en el taller de carpintería donde anotaba horarios y nombres de niños. Lo que descubrieron fue devastador. Don Roberto había comenzado estos comportamientos poco después de la muerte de su esposa 2 años antes. El profundo dolor, que todos creían genuino y que inspiraba lástima en el barrio, se había convertido en algo oscuro y peligroso. Utilizaba la imagen de un viudo solitario como la excusa perfecta para acercarse no solo a su nieta Sofía, sino también a las hijas de los vecinos, a los niños que jugaban en la calle, a cualquier niña que se cruzara en su camino. Decía que necesitaba compañía, que la soledad era demasiado pesada y que las familias, llenas de compasión, dejaban marchar a sus hijas sin sospechar nada. La familia de Paloma se dividió en los primeros días. Algunos tíos, como el tío Manuel, hermano menor de don Roberto, no querían creerlo. Llamaron a Paloma enfadados, diciendo que estaba destruyendo la familia por una paranoia de madre soltera estresada. ¿Cómo puedes hacerle eso a nuestro padre? Es viejo, solo. ¿Sabes lo que sufrió por la muerte de su madre? Paloma escuchó todo en silencio, pero luego envió copias de las pruebas por mensaje. Los dibujos de Sofía, la transcripción del audio de la grabadora, el informe preliminar policial. La evidencia era imposible de negar. El tío Manuel llamó al día siguiente, con la voz quebrada. «Lo siento, Paloma. Me equivoqué. ¿Cómo no lo vi antes? Era mi hermano, y no vi nada. Otros familiares cortaron el contacto, incapaces de soportar la vergüenza, pero a Paloma no le importó. Su prioridad era Sofía, no las opiniones familiares. Sofía comenzó terapia 2 veces por semana con la doctora Elena, psicóloga especializada en traumas infantiles, que trabajaba en colaboración con la comisaría. Al principio fue un proceso doloroso. Las primeras sesiones fueron cortas, porque Sofía apenas podía hablar. Se sentó en la alfombra de la sala de terapia, abrazando un osito de peluche, y solo dibujó formas abstractas, negras y grises. Por la noche las pesadillas se intensificaban. Se despertó gritando, sudando, llamando a su madre con pánico en los ojos. «Mamá, el abuelo está aquí, viene a por mí». Paloma corría a la habitación cada vez, se tumbaba junto a su hija, la abrazaba fuerte hasta que cesaba el llanto. «Shh, mi amor, solo fue una pesadilla. Está atrapado, lejos. Nunca volverá a hacerte daño. Mamá está aquí. Te cubro las espaldas». Se quedaron así hasta el amanecer, Paloma sin dormir, vigilando el sueño inquieto de la chica.
Con el tiempo y con el apoyo incondicional de su madre, Sofía empezó a mejorar. Poco a poco, las sesiones de terapia se fueron alargando. Empezó a hablar de sus sentimientos, de su miedo, de la confusión entre el abuelo cariñoso de los viejos recuerdos y el monstruo de los recientes. La doctora Elena utilizaba juegos, dibujos e historias para ayudar. Un día, Sofía cogió los lápices de colores y dibujó una mariposa, grande, con alas azules y amarillas, elevándose alto sobre nubes oscuras. «Mira, mamá», dijo, mostrando el dibujo de camino de vuelta de la terapia. La mariposa escapó de la jaula, ahora es libre. Paloma lloró al ver eso. Era un símbolo de esperanza, de que la sanación empezaba a suceder. Poco a poco, Sofía volvió a dibujar flores, soles, familias felices sin sombras oscuras. Todavía tenía recaídas, días en los que se encerraba en su habitación, pero el progreso era real. Estaba aprendiendo a sentirse segura de nuevo. Paloma también empezó terapia, una vez por semana, con otra profesional recomendada por la doctora Elena. La culpa la consumía. ¿Cómo es que no lo vi antes? ¿Cómo le entregué a mi hija semana tras semana? La terapeuta le ayudó a procesar ese dolor insoportable, la culpa de haber sido engañada por su propio padre durante tanto tiempo. Las sesiones eran agotadoras, llenas de lágrimas pero necesarias. Paloma aprendió a perdonarse a sí misma, a reconocer que su instinto maternal le advirtió a tiempo, que actuó con valentía. Poco a poco, dormía mejor. Sonreía con más sinceridad. Encontraba paz de nuevo en los pequeños momentos con Sofía. La recuperación no fue rápida ni fácil, pero demostró que era posible. Hizo falta tiempo, paciencia, apoyo profesional y amor incondicional. Paloma veía esto cada día en su hija, y eso la fortalecía. Estaban sanando juntos, paso a paso. 6 meses después del hecho, llegó el juicio final. Don Roberto, ahora más delgado y envejecido en prisión, se enfrentó al tribunal con la cabeza baja. Las pruebas eran abrumadoras. Testimonios de las 8 víctimas, audios, fotos, documentos. El juez no tenía ninguna duda. Condenado a 15 años de prisión por múltiples delitos contra menores, incluyendo abuso sexual agravado y conspiración. Javier Ruiz recibió 12 años. La sentencia fue un alivio colectivo para las familias. Se hace justicia, aunque ya sea demasiado tarde para borrar las cicatrices. Paloma se unió a las demás madres de la colonia y crearon un grupo formal de apoyo, llamado Madres Guardianas. Reuniones semanales en la Escuela Benito Juárez, donde compartían experiencias, lloraban juntos, reían de las pequeñas victorias. De ahí nació algo más grande, conferencias en colegios y centros comunitarios de Guadalajara. Paloma salía al escenario, micrófono en mano, y contaba su historia sin filtros. Hablé de las señales que al principio ignoré. La negativa a visitar a mi abuelo, los ojos rojos, los dibujos ocultos. Hablé del instinto que me salvó. Cientos de madres escucharon, tomaron notas, hicieron preguntas. «Salvaste vidas», dijeron después. Otras madres, inspiradas, empezaron a investigar comportamientos extraños en casa, denunciando a los abusadores desde temprano. Sofía, que ahora tiene 9 años, sigue en proceso de recuperación, pero es más fuerte. En terapia, aprendió que decir la verdad, aunque duele mucho, es la única forma de liberarse. Volvió al colegio con confianza en sí misma, hizo nuevos amigos y participa en un club de arte. Todavía tiene miedos, pero los enfrenta. Paloma mira a su hija todos los días y le agradece que confiara en su instinto maternal. Esa opresión en el pecho, la sensación de que algo iba mal, a pesar de que todos decían que era imaginación, salvó a Sofía y a otros niños. Aprendió que proteger no es solo amar, es tener el valor de enfrentarse a la verdad, incluso de quienes le son más cercanos.
El legado es palpable. El grupo Guardian Mothers ha crecido, distribuye folletos educativos y colabora con la policía. La colonia romaní ha cambiado. Vecinos más atentos, conversaciones abiertas sobre la protección infantil. Paloma convirtió el trauma en una misión. Sofía, con su mariposa en el dibujo, simboliza la esperanza. Demuestran que la fuerza colectiva puede nacer del dolor. La historia de Paloma y Sofía nos muestra algo que muchas madres enfrentan en silencio. Esa opresión en el pecho cuando algo no encaja con nuestros hijos. Esa voz interior que nos alerta incluso cuando todos a nuestro alrededor dicen que todo está bien. Paloma podría haber ignorado las señales, podría haber creído que exageraba. Al fin y al cabo, don Roberto era su padre, un hombre respetado en la colonia, querido por todos. Pero eligió confiar en su instinto maternal, y esa decisión salvó no solo a Sofía, sino a otras 7 chicas que también estaban cayendo víctimas de su abuelo y su peligrosa red. Lo más impactante de esta historia es darse cuenta de que los depredadores a menudo se esconden tras rostros conocidos, personas en las que confiamos ciegamente. Don Roberto utilizó su posición como abuelo viudo necesitado para manipular no solo a su nieta, sino a familias enteras de la comunidad. Sabía que nadie sospecharía de un anciano respetado que ayudaba a sus vecinos con muebles gratis. Esto demuestra que siempre debemos estar atentos, sea cual sea la persona, familiar, amigo, vecino. Hoy Sofía continúa su camino de sanación. Todavía tiene días difíciles, momentos en los que los recuerdos vuelven como fantasmas, pero con terapia, el amor de su madre y el apoyo de otros niños que han pasado por lo mismo, está redescubriendo la alegría de ser niña. Volvió a dibujar mariposas volando libres, jugando en la plaza, confiando en la buena gente que le rodeaba. Paloma, a su vez, transformó su dolor en propósito. Ella y las demás madres víctimas ahora trabajan para educar a las familias, enseñando señales de advertencia, animando a los niños a alzar la voz cuando algo les molesta, rompiendo el silencio que protege a los culpables. La gran lección de esta historia es que ser madre no es solo amar incondicionalmente, también es proteger con valentía. Es creer cuando tu hija cambia su comportamiento, aunque no pueda explicar por qué. Es investigar cuando algo parece raro, aunque todos digan que estás loco. Es tener la fuerza para enfrentarse a verdades dolorosas, incluso cuando involucran a personas que amamos. Paloma hizo todo esto, y por eso Sofía ahora está a salvo, recuperándose, aprendiendo que su voz importa, y que siempre habrá alguien que creerá en ella. Si eres madre, abuela, tía o cuidas de un niño, presta atención a las pequeñas señales, cambios en el comportamiento, negativa a estar con alguien que antes fue querido, dibujos extraños, pesadillas frecuentes. Estas señales pueden parecer absurdas, pero son la forma en que los niños tienen que pedir ayuda cuando no saben hablar. Y recuerda, no tener reputación, no tener lazos familiares, ninguna posición social está por encima de la seguridad de un niño. Confía en tu instinto maternal. Existe por una razón y puede ser la diferencia entre el silencio y la justicia, entre el miedo y la libertad, entre el peligro y la protección. Paloma confió y salvó a su hija. Tú también puedes. Si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo vídeo que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia conmovedora.